Muy bien, buenos días. Shalom a todos, qué bueno saludarlos. A cada uno de los que están aquí conectados. Qué hermoso es poder reunirnos para poder hablar de la palabra, que es uno de los mandamientos que el Señor nos mandó, ¿no? Hablarás de ellas, dice Deuteronomio 6. Así que estamos también aquí conversando con cada uno de ustedes en esta mañana y poder eh, hablar un poco acerca del libro de Johanán, que es el que nos compete en este momento en el capítulo 8. Damos gracias a Dios porque también nos tiene con vida, porque nos da la libertad, a pesar de lo que sucede en el mundo. eh, Nos da la libertad de poder estudiar la palabra, de tener también libertad en nuestros países para que podamos vivir, trabajar. Y oramos por aquellos que no tienen en este momento la libertad o están en guerra, para que el Señor también les dé la oportunidad, les dé tranquilidad, les dé paz. Vamos a orar en esta mañana y arrancamos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador del universo, porque nos has santificado con tus mandamientos, con tu Torah. Nos diste la Torah y también a Yeshua en esta época, la Torah viviente, quien enviado, Señor, por el Señor mismo, de acuerdo a la profecía de Deuteronomio 18, nos habla palabras de vida. Queremos hoy alimentarnos de las palabras de Yeshua en este momento para aprender y comprender tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos quienes están aquí. Aquí está Jairito, oramos por él, su salud, su familia. Gracias porque siempre nos presta este espacio. Que sea prosperado en todo lo que haga, Señor. Así como David tuvo éxito en todas las cosas. Asimismo, pedimos prosperidad para nuestros amigos Enriquito, Quique, Jairito allá en Barranquilla, César y sus familias. Pedimos bendición sobre ellos. Gracias por el año que le das a Quique. Es una oportunidad de agradecer por las bendiciones que nos da, Señor. También aquí están mis papás. Bendice a mis papás, a nuestros hermanos también, mis hermanos. Bendícelos, dales sanidad, bendición, holgura. Melvita, toda la familia, también pedimos tu bendición. A cada uno de los que se están conectando. Aquí vemos también a Diego, Dar y Ian, bendícelos también. A todos nuestros estudiantes de Torah pedimos tu bendición, Señor. Pedimos, Señor, tu espíritu en este momento, Señor. Ilumínanos para poder aprender, Señor. Líbranos del mal, Señor. Oramos, Señor, por cada necesidad, Señor. En este momento las dejamos en tus manos. Todos tenemos necesidades, Señor. Las ponemos en tus manos, nuestras necesidades espirituales, pecaminosas, necesidades financieras, de pronto algún tema familiar, Señor, algún tema de orden judicial. Señor, pedimos tu intervención. Y de manera especial, Señor, hoy rogamos y toda esta semana por las elecciones que se avecinan en Colombia, Señor. No podemos apartarnos, Señor, del escenario político en nuestro país. Debemos orar. Por eso clamamos, Señor, por los líderes, para que tú nos des discernimiento, lucidez al votar en las elecciones que se acercan el próximo domingo y también en las presidenciales, Señor. Que sea un hijo tuyo, Señor. Alguien que quiera buscar tus caminos. Si es así tu voluntad, Señor, que pueda subir a la presidencia de este país, Señor. Aléjanos, Señor, de que podamos no tener libertad de culto, que podamos tener persecución, Señor. Líbranos, Señor, si es tu voluntad, Señor. Pedimos por estas elecciones, Señor. Oramos por Colombia y todos los problemas que tenemos de nuestra guerra interna, del narcotráfico, de la corrupción. Pedimos también por los empleos de cada una de las personas que están aquí, Señor. Fructifica, así como Noah halló gracia ante los ojos del Señor, Señor, que nosotros también hallemos gracia. Prospéranos esta semana, Señor. Haznos prosperar, prospera todos nuestros caminos y que tengamos éxito, Señor. Gracias, Señor, porque somos la niña de tus ojos. A pesar de nuestro pecado, Señor, volvemos a ti, Señor, en arrepentimiento. Queremos que nuestro actuar sea un reflejo, un talmidín, un discípulo de Yeshua. Y lo pedimos en el nombre, ese nombre maravilloso de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Bienvenido César, que también nos acompaña ya aquí. Vamos a proyectar la presentación.
Diego Darly, que también ya los saludé, bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes. Espero que ya estén viendo pantalla. Me confirman si no la están viendo. Estamos en el capítulo 8 del libro de Juan o de Johanán, en este libro que hemos llamado el libro de los secretos, dado pues toda la riqueza que nos hemos encontrado aquí al estudiar cada uno de los capítulos y verlo desde la perspectiva del escritor, desde la cultura que rodeaba al escritor. Por eso hemos buscado también fuentes de aquel momento, del primer siglo, que se llamaba la Torá oral, para poder entender un poco más del contexto y también entender lo que sucedió allí, no solamente lo que sucedió en el primer nivel de interpretación bíblica, sino más allá, entender un poco más, porque cada capítulo el Mesías trae un mensaje para nosotros. Y el capítulo 8, vamos a ver solo la primera parte hoy, no nos alcanza el tiempo, así que vamos a tener varios episodios con el capítulo 8. En las Biblias se titula La mujer adúltera, creo que en la mayoría de nuestras Biblias se titula así. Este capítulo en el Códex Sinaítico no aparece, pero sí estos primeros versículos que no aparecen, en el caso de la mujer adúltera, sí se encuentra como la introducción de que hay algo que faltó, o sea, parece que fue cortado. De hecho, si usted tiene una Biblia Reina Valera del 95, va a encontrar que estos versículos se encuentran en corchetes, indicando que fue cortado, pero lo que han encontrado los sabios es que, aunque fue cortado, sí existía. O sea, sí, en algún momento sí existió este capítulo, así que vamos a adentrarnos en pues, toda esta riqueza que nos trae el Señor. Vamos primero, antes de arrancar, vamos a leer el capítulo 8, los versículos del 1 al 11. Bienvenidas también todas sus inquietudes y comentarios. Dice el capítulo 8, termina hablando de lo que pasó. Dice, cada uno se fue a su casa. Esto es del episodio anterior donde ni los alguaciles ni los líderes de los fariseos pudieron encontrar algo, alguna razón por la cual prender a Yeshua en el templo. Esa escritura que cada uno se fue a su casa. Y Yeshua, estando ahí, parece que esto sigue en el contexto justo después de la fiesta de los tabernáculos, dice que Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. O sea, nuevamente, Yeshua le gustaba mucho ir al templo para orar, para enseñar a las personas, para participar de los servicios, el continuo, que era el sacrificio del cordero por la mañana y el sacrificio del cordero por la tarde. De esa escritura que volvió por la mañana al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la Torá nos mandó Moshe a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedando solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos entonces a empezar a verificar en esta historia hermosa, muy conocida en el cristianismo, como vemos en esta imagen, un grupo de los escribas y los fariseos traen a una mujer, dice la escritura, lo que acabamos de leer, sorprendían el mismo acto de adulterio, o sea, ya habían testigos, o sea, no había nada que hacer, había sido sorprendida en adulterio y había más de un testigo allí, o sea que de acuerdo a la Torá ya habían por lo menos dos testigos. Vamos a empezar a verificar a través de la Torá lo que ocurrió aquí, es decir, si era o no era válido este juicio
que los fariseos y los escribas le estaban pidiendo a Yeshua que emitiera. Vamos primero a Levítico 20:10 para explorar en la Torá la ley por la cual fue objeto de discusión en este momento. En Levítico 20:10, Vayikra, el libro de Vayikra o Levítico, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Claramente aquí en este mandamiento de la Torá, el Señor habló de unos pecados de muerte. Ya los hemos mencionado anteriormente, como la idolatría, el bestialismo y otros pecados, en donde, de acuerdo a la Torá, los que fueran sorprendidos en adulterio, su consecuencia era la muerte. Eh, Ahora, no quiere decir que cuando se entregó la Torá en el Sinaí no existiera la gracia. Por supuesto que sí, siempre ha existido la gracia. Vemos el caso de David. David cometió adulterio y cometió asesinato, 2 pecados de muerte. David merecía la muerte, de acuerdo a la Torá, pero hubo una diferencia, que él se arrepintió, hizo teshuvah, se arrepintió de su caminar y el Señor extendió la gracia. Quiere decir que la gracia siempre existió desde que se dio la Torá. Era la única manera que se podían aferrar estas personas porque a través de los sacrificios del santuario no podían encontrar remisión de pecados. Hablo de estos pecados de muerte. De estos pecados de muerte no había cómo hacer remisión de estos pecados. No podían ir con un cordero y hacer remisión poniendo sus manos en la cabeza. La única era clamar misericordia. Y así lo hizo David y fue perdonado. Así que, de acuerdo a la Torá, ya vimos un primer aspecto en Levítico 20:10, es que ambos, tanto el hombre, el adúltero, como la adúltera, debían morir. Y aquí la pregunta es, ¿y dónde estaba el adúltero? Porque claramente de lo que se le acusa en Juan 8:10 es de adulterio. De acuerdo a la ley, y ellos eran conocedores de la ley, debía morir no solo la adúltera, sino también el adúltero. No sabemos, la Biblia no indica si fue, algunos interpretan que fue una trampa que le pusieron a ella, o quizás era uno de ellos mismos que estaban allí acusándole quienes habían cometido el adulterio, no lo sabemos, pero claramente aquí hay un error y es que no estaba presente el adúltero, ambos debían presentarse ante un concilio. Ya vamos para allá. También en Deuteronomio 22, versículos 22 al 24, dice la Torá, si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, déjame un segundo, voy a poner aquí el puntero para que todos podamos seguir la lectura. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Nuevamente, fíjense, si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, es decir, adulterio, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Allí está nuevamente la consecuencia del pecado, la muerte. Así quitarás el mal de Israel. Si alguien encuentra en la ciudad a una muchacha virgen, fíjense en este caso, una muchacha virgen ya comprometida en matrimonio, ya comprometida pero todavía virgen, y se acuesta con ella, llevarán a los dos hasta la entrada de la ciudad y allí los matarás a piedras, a pedradas. Quiere decir que era por lapidación. A la joven por estar en la ciudad y no haber gritado ni pedido ayuda. Quiere decir que en este caso, cuando la mujer no gritaba o pedía ayuda, no era una violación, sino era un acto consentido entre ambas partes, así dictaba la ley. Entonces ambos debían morir, ella y al hombre por haber humillado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces claramente la Torá nos muestra que la consecuencia de este pecado es la muerte. Por eso es que encontramos textos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando dice Pablo, la consecuencia del pecado es la muerte. Se refiere a estos pecados que a través del método del santuario no se podía redimir. Por ejemplo, hay pecados como si tú te enojas con tu hermano, el mismo Yeshua lo dijo, ve y reconcíliate antes de traer tu ofrenda, o sea, antes de traer tu cordero, ve y reconcíliate con tu hermano y tu padre te perdonará. Entonces quiere decir que en ese caso, si yo me reconcilio con mi hermano, mi padre o nuestro padre nos perdona, pero no para los pecados de muerte.
Por eso es que se empieza a desarrollar a través de toda la escritura, a través de los profetas, hablando de un redentor. Empiezan a mostrar claramente los profetas la figura de un redentor, de un Goel para esos pecados de muerte que a través del servicio de sacrificios no podían hallar redención, no podían, no encontraban redención. Y es precisamente cuando aparece Yeshua en la historia, y por eso Pablo se dedica tanto a decir que aunque la paga del pecado es la muerte, pero la gracia sobreabundó. Sobreabundó desde que fue dada la Torá y se hizo tangible con la venida del Mesías, el Mesías que muere precisamente por esos pecados de muerte. Y ahora aquí no les voy a pedir que levanten su mano, quienes se hayan cometido pecados de muerte, pero a pesar, si los hemos cometido, hay salvación, hay gracia, la gracia se extiende sobre nosotros y hay un libertador, hay un Goel, hay un redentor que se hace maldición por nosotros, de acuerdo a su tipo de muerte en el madero, y nos redimió de esa muerte. Entonces, en este primer aspecto, vemos que aquí hay un error en este juicio que se está haciendo porque solo trajeron a la mujer. Claramente la Torá, ya lo vimos allí en en los dos textos de Levítico y Deuteronomio, ambos debían ser presentados. Ahora, ¿ante quién? ¿Ante quién se debían presentar? ¿Cualquier maestro podía dar una sentencia? Vamos a verlo. En Deuteronomio 16-18, este tema lo vimos el año pasado, dice el Señor les dio un mandamiento a los israelitas sobre colocar jueces, o lo que nosotros entendemos o escuchamos desde el Nuevo Testamento como el Sanedrín. En todas las ciudades que el Señor tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales de tus tribus, los cuales impartirán justicia entre el pueblo. Es decir, hay un mandamiento en la Torá que los israelitas deben colocar jueces, dice la escritura, en sus ciudades. Generalmente los jueces son los que se sentaban, como vemos en la imagen, en la entrada de la ciudad para juzgar los asuntos, asuntos civiles, asuntos de compra y venta, asuntos maritales o asuntos de pecado. Eran ellos a quienes se les llevaba los casos, y estas personas que de acuerdo a la Torá, dice la Torá que debían ser personas idóneas, conocedoras de la Torá, personas de buen juicio, son los que impartían la justicia en presencia de dos testigos. De acuerdo a la Torá, mínimo debe haber dos testigos. Si no existe el testimonio de dos testigos, no se puede ejecutar un juicio. También, fíjense que ya este sistema judicial existía desde que el Señor hace más de 3000 años le entrega la Torá a su pueblo, en un momento de la historia, cuando los pueblos vecinos había total impunidad, una anarquía que reinaba en los pueblos circundantes a Israel, Dios ya establecía su sistema judicial, y qué hermoso sería que nuestros países estuvieran fundados en la Torá, con estos principios judiciales que tiene la Torá. Así que vemos que había un Sanedrín o unos jueces que generalmente se hacían en la entrada de la ciudad. ¿Recuerdan ustedes el tema de las ciudades de refugio? Bueno, había unas personas que estaban en la entrada de la ciudad, donde llegaba el homicida involuntario, si era voluntario debía morir, involuntario, y se refugiaba. Entonces, ¿quiénes eran los primeros que lo recibían? Bueno, estas personas que estaban sentadas en la ciudad le preguntaban, ¿qué ocurrió? ¿Lo mataste por accidente? Entonces, si fue así, quédate con nosotros en la ciudad de refugio, aquí no te van a matar. Haremos un juicio. Entonces lo llevaban a juicio, lo escoltaban para llevar a cabo el juicio, y si realmente se encontraba en el juicio que no había cometido el delito, sino por accidente había matado a su hermano, era absuelto, pero debía vivir en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera. Ese es un tema precioso que leímos en ese momento, ¿no? Hasta que Yeshua muere, como vimos en esa comparación, es que esta persona podía salir libre. Es un comparativo con nosotros, ¿no? Cuando el sumo sacerdote nuestro murió, Yeshua, es que somos libres. Es un tema precioso. Ahí tenemos un video de la ciudad de refugio. También encontramos en Job una referencia, cuando dice que Job se sentaba en la puerta de la ciudad con los ancianos. Quiere decir que Job muy probablemente era uno de los miembros
de su Sanedrín, de la ciudad del Oriente donde él vivía, porque realmente no sabemos exactamente su ubicación. Vemos también en Proverbios 31, cuando se describe a la mujer virtuosa, dice su esposo se sienta en la entrada de la puerta. O sea, estos hombres honorables, jueces de Israel, tenían también una gran mujer, una mujer virtuosa que los acompañaba. Entonces, de acuerdo al mandamiento, pues estos debían haber jueces a los cuales se les llevaba el caso. Ahora, ¿Yeshua era parte del Sanedrín? No, Yeshua no era parte del Sanedrín y como lo hemos visto a través de cada uno de esos capítulos, Yeshua cumplió la Torah. O sea, él no iba a incumplir la Torah emitiendo un juicio cuando él no era parte del Sanedrín. Claramente Yeshua será el juez, la Biblia lo muestra. Habrá un momento para todo, como siempre lo muestra en la Escritura, donde Él volverá y emitirá el juicio. Será el juicio, el Yom Kippur, para todos los habitantes de la tierra. Pero aquí no era su momento, no era su misión y Él no era miembro del Sanedrín. Así como lo vimos en la clase pasada, Yeshua, como no era sacerdote, no era levita, Él no entraba desde el altar al lugar santo y santísimo, él no podía entrar. Por más que fuera Yeshua, el Hijo de Dios, no era su jurisdicción en la tierra entrar allí. Él es un sacerdote del orden de Melquisedec, por eso puede ministrar en el santuario celestial, pero aquí en la tierra no. Lo mismo con el Sanedrín. Yeshua no podía emitir un juicio frente a estos casos porque no era parte del Sanedrín, no era su jurisdicción. Así que vemos que por lo menos habían dos errores, que este caso de la mujer adúltera, cuando se le presenta a Yeshua, que como lo vemos en la Torah, querían hacerle una trampa para ver Yeshua qué decía con respecto a la Torah. Ahora, le tomo una foto, estos son comentarios de la Torah Humash, para este versículo de Deuteronomio 16-18, que quiero compartirles con ustedes cómo se entiende desde el punto de vista hebreo esos jueces que se colocaban en las ciudades. Jueces y policías es la traducción de oficiales, es policías. El Señor le dijo al pueblo, ponga jueces y policías. Dice el comentario, la impartición de la justicia y la defensa de los derechos humanos es un valor auténticamente judaico. Es decir, desde los hebreos el Señor colocó la justicia y la defensa de derechos humanos. Eso revolucionó hace más de 3000 años el concepto que había en los países circundantes. Cuando la humanidad se hallaba todavía sumida en el oscurantismo político-social, regida por los que detengaban el poder de la fuerza bruta, así era, la Torah ya legislaba al pueblo de Israel las reglas básicas de la justicia y el derecho. Qué precioso, ¿no? O sea, Israel era una luz en todos los aspectos, incluyendo los temas de la justicia. También dice el comentario, hay gente que piensa que las leyes de la justicia son para los demás. Por eso la Torah destaca que los jueces son para ti. De acuerdo al versículo dice, jueces y policías instalarás para ti. O sea, era para el beneficio del pueblo e individualmente. También dice el comentario, la institución jurídica judaica se componía de 3 cuerpos legislativos. El primero de ellos, la Corte Suprema de Justicia. Fíjense, ya había una Corte Suprema de Justicia que se llama el Sanedrín Gedolá, el famoso Sanedrín que hemos escuchado muchas veces y al que de nuestro mundo cristiano hemos criticado. Bueno, el Sanedrín era un cuerpo honorable de personas. Obviamente algunos se torcieron en la época de Yeshua, sí, se torcieron, pero era un cuerpo honorable, eran personas estudiosas de la Torá. Vemos a Nicodemo allí siendo miembro de esta institución jurídica. Así que Nicodemo, podemos decir que a hoy era de los altos cargos de la rama judicial en Israel, digámoslo comparado con nuestro país. Este Sanedrín Gedolá estaba integrado por 71 miembros y tenía su sede en Jerusalén. Allí estaba Yeshua en ese momento, en Jerusalén. Había también un tribunal general o el Sanedrín Ketaná, compuesto por 23 magistrados y funcionaba en cada ciudad, de acuerdo al mandamiento, donde dice que en tus ciudades, entonces había este Sanedrín Ketaná, que era el que legislaba, que es el que estamos viendo aquí, el que legislaba a la puerta de las ciudades todos los temas respectivos. Y había un tercero, que era el juzgado común, el Bet Din, integrado por 3 jueces que rigen en cada población. Las poblaciones más pequeñas eran
o era un Bet Din el encargado de juzgar. Este último existe hasta hoy. Hoy en día existe el Bet Din en Israel. Atiende solamente asuntos civiles y económicos, en tanto que los primeros, es decir, el Sanedrín Ketaná en las ciudades y el Gedolá, que era la Corte Suprema de Justicia, no rigen actualmente. Esos, pues, ellos eran los que abarcaban las causas penales y criminales. En este momento, hoy en día no existe, solo existe el Bet Din en Israel. Los otros dos, el Sanedrín Ketaná y el Gedolá, son los que se le llevaban los casos más delicados. Es decir, si un caso llegaba a una población y era tan delicado, lo elevaban al juzgado o al Sanedrín Ketaná, y si no se resolvía, lo elevaban al Sanedrín Gedolá, que era la Corte Suprema de Justicia para impartir justicia. Fíjense que el Señor dejó una Torá maravillosa, precioso, sistema judicial del cual ha sido modelo para muchos de los países, imagínate, escrito hace más de 3000 años, y que debiéramos seguir en nuestros países, colocando nuestras instituciones o ceñidas de acuerdo a la Torá. Cuando Estados Unidos se funda, Estados Unidos de Norteamérica, uno de los aspectos era que ellos estaban fundamentados en la Biblia y el Señor prosperó ese país. Vimos todo el crecimiento de Estados Unidos. Ahora que Estados Unidos le ha dado la vuelta a la Torá y ha empezado a abarcar normas como el aborto, como el tema LGBTI y otros temas que van en contra de la Torá, vemos como la decadencia del país. Por eso oramos por nuestro país, para que este tema del aborto no se convierta en un juicio contra Colombia, dado que le estamos dando la espalda a la Torá. ¿Qué más nos menciona la Torá Humash, el comentario? Dice que el Sanedrín se instalaba en tus puertas, porque por lo general los juzgados se ubicaban en la puerta principal de la ciudad. O sea, justo ahí en la puerta se ubicaban los juzgados. Sin embargo, los sabios de la ética judaica intuyen de esta expresión una alusión muy clara y evidente para cada persona y persona en particular. La Torá ordena aquí al hombre a ser juez y policía. O sea, es una alusión también para nosotros. Eso lo vimos en ese momento, de que también nosotros debemos ser jueces de lo que ingresa en nuestros portones, nuestros ojos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, y debemos ser también jueces eh, para que no entre nada que pueda contaminar a nuestro templo, que es templo del Espíritu. Eh, También dice que ellos debían juzgar al pueblo. Esta es una orden imperativa. Es obligación de los jueces citar a juicio al pueblo. Ellos eran los que iban citar a juicio al pueblo, aunque los involucrados se resistan a ello. Así que fíjense que aquí traen unos testigos, un caso a Yeshua, cuando Yeshua no era miembro del Sanedrín, ni del Sanedrín Ketaná, ni el Gedolá, y era precisamente el Sanedrín el que citaba el juicio. Entre otras cosas, aquí hay unas referencias en la Torá, en el versículo 19, que no debían hacer preferencias en el juicio, ni favorecer al rico por su influencia, ni beneficiar al pobre por sus carencias. La justicia debe ser en realidad equitativamente favorable para ambos contendientes, porque el perdedor sale ganancioso, pues al pagar su deuda queda limpio de su culpa. Y también el versículo 19 habla del soborno, precisamente ya hablaba del cohecho en el versículo 19 de Deuteronomio 16, de ninguna índole y con cualquier fin, aun para juzgar con ecuanimidad. La palabra soborno en hebreo se escribe justamente con las letras anteriores. Bueno, ahí sigue el comentario en la Torá Humash. Entonces, claramente vemos que el Señor ya había establecido un sistema judicial, estaba en la Torá, y debían seguirlo. Por lo tanto, este juicio a donde traen esta mujer, pues no es un juicio real. Yeshua no tenía esa jurisdicción de emitir un juicio de muerte sobre esta mujer, y por lo tanto ese es el segundo error que vemos en este punto, en cual le traen a Yeshua, la mujer adúltera. Muy bien, avanzando con la historia, dice la escritura que cuando ellos le preguntaron, ¿qué dices tú? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu juicio? Yeshua hizo algo impresionante. Dice la escritura que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Ahora,
aquí pues la pregunta lógica es, ¿qué escribió Yeshua en el suelo? No sabemos, no sabemos. Al igual que esas trompetas de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a Juan, sella las palabras, no digas, no escribas, son un misterio para todos nosotros, no podemos saber. Podemos ver los elementos similares con los textos del Tanakh o del llamado Antiguo Testamento, donde también podemos hacer conexiones de lo que pudo haber pasado. Hay dos ocasiones que la Biblia muestra en que el dedo de Dios escribió, que era precisamente lo que dice aquí Juan 8:6, que dice que él escribía en tierra. Por supuesto, hay muchos versículos que hablan que el dedo de Dios, como cuando en Egipto, quienes rodeaban a Faraón y ver todas las plagas decían, Faraón, esto es dedo de Dios, obra del dedo de Dios es esta. Claro, hay varios versículos que hablan acerca del dedo de Dios, pero específicamente encontramos dos ocasiones donde el dedo de Dios escribió. La primera de ellas, muy conocida por nosotros, en Éxodo 31:18. Dice la escritura, aquí lo tenemos, que cuando terminó de hablar con Moshe, está hablando de Adonai el Señor, sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas. ¿Por qué? Por el dedo de Dios. Así que en la montaña de Sinaí, donde todos alcanzaron a escuchar la voz del Señor, todo el pueblo fue testigo de esta Torah que fue entregada, fue el mismo Señor, el novio de su novia que estaba allí, el que escribió con su propio dedo las tablas. Precioso, ¿no? Preciosa imagen donde el Señor mismo escribe con su dedo en las tablas de la ley. Ahora, eso tiene un significado muy cultural en Israel. Cuando se va a celebrar una boda, se escribe una ketubá o un contrato matrimonial, como el que ustedes ven aquí. Ya les he mostrado esta imagen anteriormente. Esto es una ketubá, un contrato matrimonial. El novio escribe el contrato matrimonial, le escribe las promesas a que se compromete el novio con su novia y también le escribe las promesas. Incluso dicen los sabios que ahí también se escribe en caso de disolución del matrimonio cómo él la va a proteger, es decir, le va a dar los recursos para que ella siga viviendo. Ahí está escrito en la que tú va todo, toda la promesa, todos los votos, diríamos nosotros en nuestro contexto hoy en día, se escriben los votos. Y esa promesa, como vemos aquí, esa promesa escrita por el novio y las condiciones, es decir, las instrucciones para hacer la boda, para que haya un casamiento. Es imperativo que hubiera una ketubá, un contrato matrimonial, para que los dos se unan en matrimonio. Muy bien, aquí el Señor saca a su novia de Egipto con gran poder, ¿cierto? Por gracia, porque no lo merecían, ¿cierto? No merecían, como nosotros, no merecemos la salvación. No había nada que hacer para poder salvarse, no podían hacer nada. Pero los lleva al monte, los lleva al desierto, como vamos a leer a continuación, los lleva al desierto. Y allí en el desierto le escribe, allí el Señor mismo con su propio dedo, mira esto tan precioso, el Señor mismo, el novio, que entendemos como, así como el novio muere por su novia, que es Yeshua, entendemos que es el mismo Yeshua, el que escribe con su propio dedo la que tú va para su novia y la hace con su dedo a través de piedra para que quede grabado no solamente unas piedras, sino también como lo menciona allí el texto que tenemos en pantalla, el texto de Jeremías 31, el objetivo es que esta ketubá esté grabada en corazones. Eso tiene mucha lógica, ¿no? Cuando usted hace o hizo sus votos matrimoniales, no debe ser solamente un papel escrito, o sea, no debe ser solamente en el papel, sino tiene que estar en su mente, ¿cierto? A lo que usted se compromete, tiene que usted vivirlo, tiene que usted moverse a través de esa ketubá. Bueno, también el Señor cuando hizo matrimonio con su pueblo Israel, dice Jeremías 31:31, dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con las dos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Claro, Israel se desvió, sabemos que colocaron un becerro de oro y bueno, y otras idolatrías posteriores.
Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. El Señor siempre se muestra como el marido de Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Adonai, daré mi ley, mi Torah, la traducción sería Torah, la que tú va, lo que estamos viendo aquí, la carta, ¿cierto? El contrato matrimonial, lo daré en su mente. Muy claramente el Señor aquí está diciendo que no va a abolir su ley, todo lo contrario. La que antes estaba escrita en piedras es la que el Señor quiere escribir en nuestra mente. Dice, daré mi ley en su mente, mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Claramente aquí hay una profecía preciosísima, no solo a la primera venida del Mesías, sino también a su segunda venida cuando Yeshua reúna a todo Israel. Entonces, claramente vemos aquí que la primera ocasión en que el Señor escribe, que aparece que él escribe con su propio dedo, es en el Sinaí, donde él escribió la carta matrimonial. ¿Pudo ser eso lo que escribió Yeshua? Pues probablemente, si entendemos que Yeshua es el marido que viene a morir por su novia para clavar la carta de divorcio, que fue lo que realmente se clavó en la cruz, entendemos que Yeshua mismo también escribió las tablas de piedra y ese mismo Yeshua en un cuerpo mortal ahora está escribiendo en tierra. Quizás muy probablemente escribía lo mismo, estaba escribiendo la Torá y quizás estaba escribiendo los pecados de los que estaban allí, de los que acusaban a la mujer, quizás eran los pecados que estaba escribiendo Yeshua en el suelo. ¿Por qué interpretamos eso? Bueno, porque Juan 8 dice, Juan 8:9 dice que acusados por su conciencia, estaban acusados por su conciencia, se fueron. No, no pudieron, por la conciencia que traían, el peso de la conciencia, se fueron y no apedrearon a la mujer. Entonces, muy probablemente una de las interpretaciones que Yeshua, el mismo que escribió con su dedo las tablas de piedra, estaba escribiendo en la tierra. Quizás lo mismo, la Torá. Y quizás fue los mandamientos, los mitzvot que habían cometido estos hombres y que estaban siendo expuestos a luz pública. Esa es una de las interpretaciones. La segunda interpretación o la segunda ocasión en que se presenta en que Dios mismo escribe con su dedo está en Daniel 5. En Daniel 5, en la época de Babilonia, el último rey que existió en Babilonia justo antes de que Medo-Persia tomara el reino, dice que había una gran fiesta. Vamos al texto de Daniel 5. Había una gran fiesta, incluso él había mandado traer los vasos del templo que ellos habían robado de Jerusalén, los trajo para la fiesta. Y Belsasar hizo una tremenda fiesta, dice la escritura. Y dice el versículo 5 que en aquella misma hora, cuando estaban bebiendo vino, dice el versículo 4, alabando a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, en la misma aquella hora, cuando estaban en su alabanza, en la alabanza a sus dioses, aparecieron los dedos de una mano de hombre, dice la escritura, una mano de un hombre, que escribía sobre el candelero en lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, el rey vio esa mano. Dice la escritura que el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban a una con la otra. O sea, entró en pánico por ver esa mano. Inmediatamente él llamó a todos sus magos, adivinos, astrólogos para que pudieran interpretar esa escritura que él no podía entender, pero nadie pudo. Finalmente, por, por consejo de la reina le dijo que, o sea, la mamá de él, que existía un hombre llamado Daniel que podía interpretar esa escritura. Así que ya rápidamente llaman a Daniel y dice el versículo 5 que tenemos aquí, que Daniel interpretó la escritura escrita por el dedo de Dios, que en nuestra traducción dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Esa fue la segunda ocasión donde la escritura muestra que el dedo del Señor escribió directamente. En este caso, estaba emitiendo el Señor desde el cielo un juicio. Estaba emitiendo un juicio
sobre este gobernante que se había apartado, que había cometido idolatría, y el dictamen era que su reino había sido roto y dado a los medos y los persas. Ahora, muy probablemente el Señor no emitió un juicio aquí, porque no era su función, pero sí el resultado de estos hombres al ver que lo que Yoshua escribía puede ser muy parecido a lo que el rey experimentó. Palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Muy probablemente fue la misma reacción frente al dedo de Dios, que es poderoso, la que tuvieron estos principales escribas y fariseos que acusaban a esta mujer de adulterio. Dice la escritura que como insistían en preguntarle, dice el versículo 7, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una frase impresionante que hace Yeshua ahí. Él sabía que él no podía dar un dictamen, no era parte del Sanedrín, sabía que era un juicio injusto, no estaba el hombre, así que él muy probablemente al escribir Torah en el suelo les contesta, el que esté sin pecados, quizás de los pecados que él estaba escribiendo allí, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, siguió escribiendo quizás la misma Torah. Pero ellos al oír esto, al oír lo que Yeshua les dijo, y también acusados por su conciencia, salían uno a uno, dice la escritura, versículo 9, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dice unas palabras preciosísimas que retumban desde la Torá. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjense que Yeshua aquí, actuando en su jurisdicción como el Goel, como el Redentor, no tomando una partida en el juicio porque no era su labor en ese momento, en esta avenida, esta primera avenida que tuvo Yeshua, le contesta con unas palabras preciosísimas, ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy probablemente esta mujer no volvió a pecar porque después de enfrentarse a la muerte misma y encontrar un Salvador, muy probablemente no. ¿A qué nos quiere llevar este texto? ¿A qué nos quiere llevar? Esa mujer adúltera somos tú y yo, somos Israel. Ya hemos dicho que todos, sin importar la denominación o a la iglesia a la que pertenezcamos hoy en día, todos somos Israel. Eso es lo que está escrito en la escritura. Finalmente, el pueblo que será salvado es Israel. Somos Israel que cayó en adulterio, sí, hemos caído en adulterio espiritual muchas veces. Incluso nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, hemos caído en adulterio. Quizás nosotros somos esta mujer que fue sorprendida en adulterio y que de acuerdo a la Torá, pues la única consecuencia era la muerte. No había forma de salvación frente a un juicio que se iba a llevar a cabo. Pero aparece la figura de un Goel, de un redentor en la historia, que tiene la función de clavar en la cruz la carta de divorcio. Eso fue realmente lo que clavó el Señor. Esa carta de divorcio que se le había dado a Israel, Israel del norte, que había cometido pecado, dice Jeremías 3, yo le di carta de divorcio, pero las buenas nuevas que trae Yeshua es, yo vine a las ovejas descarriadas de Israel, vino por ti y por mí también, para traernos salvación. Ahora, esta escena, este episodio que vemos aquí, el Señor ya lo había representado antes. Ya había habido un momento donde se había redimido a una prostituta. Y está en el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas rápidamente. Y ya con esto ya vamos finalizando. Ajá, muchas gracias a mi esposa que me está poniendo aquí la copia. Dice gracias amor. Dice Proverbios 21 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga
los corazones. Él es el que juzga realmente las intenciones de nuestro corazón. Bien, entonces quiero terminar con esta historia de Oseas. En la historia de Oseas, que es una historia muy particular, se le pide a un profeta que se case con una mujer adúltera, es decir, que entre en adulterio. Es algo que el Señor mismo se lo pide para dar un mensaje. Fíjense que en este caso el Señor le pide hacer esto para dar un mensaje a su pueblo. El Señor mismo lo estaba dando y como el Señor está por encima de la Torá, por eso le podía pedir esto a Oseas. Dice el versículo 2, el principio de la palabra de Adonai por medio de Oseas, dijo Adonai a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. Dice la escritura que fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. En realidad fueron en total 3 hijos que nos muestra la escritura. Este nombre Gomer, ella era una prostituta, así que Oseas va y la tomó por esposa, tomó a una prostituta por esposa. Hay algo interesante en el verbo, en el nombre Gomer. Gomer viene del hebreo, esto es el Strong, que es la concordancia más aceptada, ya lo hemos hablado antes a nivel mundial, el Strong 1584. La raíz de la palabra comer viene de gamar, gamar. Esta es la gimel, gamar, y termina con la R. Gamar dice que su definición es terminar en el sentido de cumplimiento o de fracaso. O también puede significar acabarse, cumplido, consumido o consumado, favorecer, fenecer. Es decir, la palabra Gomer significa terminar, algo que se acaba. Eso significaba el nombre Gomer, para que lo tengamos en nuestras cabezas. Vamos al versículo 9. Ya para el tercer hijo, dice Dios, ponle por nombre Loami, al tercer hijo que tuvo con esta mujer adúltera, Oseas, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Claramente el Señor le estaba diciendo a su pueblo, yo te voy a dar carta de divorcio, porque tú has fornicado, te has ido tras otros dioses, yo te doy carta de divorcio, no seré ya vuestro Dios. Con todo, dice el Señor, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Es decir, a pesar del adulterio de Israel, y por eso Israel no podía acercarse al Señor hasta que vino un Goel, un redentor. Por eso Pablo fue enviado a las ovejas descarriadas de Israel y fue a toda el Asia Menor buscando a los israelitas y además todos aquellos gentiles que creyeron en Yeshua, como tú y yo, que creemos en Yeshua y ahora somos injertados, de acuerdo a Romanos 11, en el olivo natural. Pero a pesar del pecado, aquí hay una promesa preciosa que el Señor le hace a su pueblo, le dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Qué precioso, ¿no? Y hoy en día lo vemos, ¿no? ¿Cuánta gente no ha creído en Yeshua a través del cristianismo? Que no se puede medir ni contar, como lo que aparece en la gran multitud de Apocalipsis. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, es decir, ahí en Israel, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí hay una promesa preciosísima que el Señor le hace a su pueblo. Número uno, que Israel iba a aumentar, y lo vemos, ¿no? Todos los que hemos conocido al Mesías Yeshua y los que seguimos su Torá, dice la escritura, y es parte del remanente que aparece en Apocalipsis, somos Israel. Por eso el Señor les dice, van a aumentar en gran número. Y vosotros, en ese mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, que fue en este momento en Israel, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto apunta también a una profecía mesiánica cuando el Mesías vuelva. Y también en ese mismo lugar le diga a su pueblo, sois hijos del Dios viviente. Pasemos al versículo 13. El Señor, hablándole a Oseas, a su pueblo a través de Oseas, dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Los israelitas llevaban incienso a los Baales, dándole la espalda al Señor, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Señor, dice el marido. Pero he aquí que yo la atraeré, qué precioso, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Yo creo que es el texto más precioso de Oseas, cuando el Señor dice, a pesar de sus fornicaciones, a pesar de sus adulterios, yo la atraeré, dice el Señor, que fue lo mismo que el Señor hizo con su pueblo Israel, los atrajo de Egipto y los llevó al desierto. Muy bien, el Señor también quiere hacer con nosotros lo mismo, quiere llevarnos al desierto. En el desierto hay escasez de agua, en el desierto hay condiciones fuertes de sol, de frío, pero es en el desierto, dice el Señor, de acuerdo al versículo 14, donde Él quiere hablar a nuestro corazón. O sea, es en las pruebas, en la necesidad, en ese camino, en ese caminar intermedio entre el pecado y la tierra prometida, donde el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Hoy en día nos habla a nuestro corazón. Fíjense las promesas que vienen después. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Acor es un valle donde es un valle muy fructífero en ovejas, cabras y también en viñas. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, es decir, mi marido, mi marido. Y nunca más me llamarás Baali, que quiere decir, el significado inicial es Señor. Es decir, el Señor quiere casarse con su esposa. Y ese cumplimiento lo veremos cuando Él regrese por segunda vez y se celebre las bodas del Cordero. Por eso el Señor dice aquí, me llamarás Ishi. Nunca más me llamarás Señor, sino mi marido. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, como lo muestra Isaías, ¿no? El lobo y el cordero. Y te haré dormir segura. Qué hermosa promesa, ¿no? Que el Señor nos da. La tranquilidad, la paz, el shalom a su pueblo. Y viene el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos cuando el Mesías venga. Y te desposaré conmigo para siempre. Qué precioso texto, el de Oseas 2:19. Te desposaré cuando Él vuelva y tome a su Keilah, a su congregación, a su pueblo. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Eso es lo que el Señor quiere con su pueblo. Qué precioso mensaje nos trae el Señor. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Adonai. Es decir, cuando el novio venga y haga el casamiento, el novio es Yeshua, el que muere por su novia, y se case con su pueblo Israel, dice que en ese momento conoceremos a Adonai. Conoceremos realmente a Yud-Hei Bab-Hei, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Quiero finalizar con esta parte. Cuando Yeshua muere en el madero, él dice una frase impresionante. Quiero que pongamos toda la atención ya para finalizar esta parte. Dice Juan 19:30, lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo también. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que le acercaron porque él dijo, tengo sed. Él dijo una frase preciosa. Él dijo, consumado es. Es decir, terminado es. Esta frase que fue justo antes de que dice la escritura que habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu, viene del griego, esto es en griego en nuestras Biblias, que significa teleu o se lee teleu. Teleo quiere decir terminar, quiere decir completar, concluir, pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir. De hecho, esta es la palabra que usan los traductores cuando dice consumado es. Yeshua, no sabemos en qué idioma lo gritó, si lo gritó en arameo, muy probablemente, o en hebreo, o en el griego, que también conocía, pero él gritó consumado es, el grito ha sido terminado. Si recordamos el nombre Gomer, la raíz Gomer, que ya les mencioné hace un momento, viene de Gamar en hebreo y también significa terminar. Es muy probable que el Señor, si lo dijo en hebreo, haya pronunciado el nombre de Gomer. Es decir, allí justo antes de morir y de entregar el Espíritu, pronunció el nombre Gomer. Gomer, dijo Yeshua en la cruz. Es decir, él nombró a su novia,
a su pueblo Israel, a ti y a mí. Fue lo último que él mencionó antes de morir. Nombró a Gomer, porque en ese momento él estaba clavando la carta de divorcio que traía Israel en sus lomos, y por lo cual, de acuerdo a Deuteronomio 24, pues no podía volver a su marido porque estaba impura, dice el mandamiento. Y es solamente a través, dice Romanos 7, a través de la muerte del marido que ella puede regresar. Así que el marido muere para terminar con esa carta de divorcio que él mismo dio y resucitar para darle un esposo para su novia. Qué hermoso es pensar que Yeshua en la cruz pronunció el nombre de su pueblo, pronunció a su pueblo en pecado, a esa adúltera que fue comprada, pero que fue redimida, a esa adúltera que quizás somos tú y yo, como pueblo de Israel, y que hemos pecado, hemos caído en nuestras transgresiones. El Señor Yeshua clamó en la cruz: Gomer, Gomer, ha sido terminado o ha sido consumido. Qué precioso mensaje nos trae Juan, capítulo 8, a través de esta mujer adúltera, que a pesar de lo que ya vimos, lo que sucedió en aquel momento, es un reflejo del pueblo de Israel y cómo fue redimido. Por eso hoy también el Señor nos dice a ti y a mí: ni yo te condeno, ni yo te condeno, sigue resonando a través de todas las edades. Vete y no peques más. Vamos a orar para finalizar y pasamos a preguntas o comentarios que hayan aquí. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos has rescatado. Nos diste promesas maravillosas a pesar de nuestro pecado, Señor. Y hoy, Señor, nos acercamos con nuestra vida tal cual somos, Señor. En este momento en silencio, cada uno de nuestros estudiantes de Torah va a clamar a ti por la Teshuvah, por el arrepentimiento, que tú también infundes arrepentimiento en nuestra vida. Danos, Señor, arrepentimiento. Haznos retornar por la senda antigua por la cual el mismo Señor que entregó su carta de amor nos llevó al desierto para hablarnos al corazón. Y a pesar de nuestro pecado en que hemos caído, tenemos la promesa de la salvación, de la restauración en paz y en completo shalom cuando retorne el Mesías de Yeshua. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, conoces en qué hemos caído. Perdona, Señor, nuestro pecado. Nos aferramos a la promesa de redención que le diste a la mujer adúltera. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos aferramos a la Torá para no pecar más, Señor. Danos un nuevo corazón. Cumple, Señor, la profecía de Jeremías 31, que la ley no esté solamente en nuestras Biblias, sino que esté grabada en nuestro corazón, grabada en nuestra mente. Bendice a todos nuestros estudiantes de Torá en esta mañana y en esta semana, Señor. Los bendecimos y lo pedimos por los méritos de nuestro marido Ishi, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.